Ahora sí. Ok. Hola, buenas tardes, noches. Bueno, pues estamos aquí en un nuevo foro, en este caso es al revés. Han escrito primero un monográfico en mosaico y luego hemos hecho el foro. En otras ocasiones se ha hecho un foro y luego se ha escrito en el monográfico. Entonces, para aquellas personas que hayáis leído el monográfico, ahora que tenéis aquí la oportunidad de hablar de paliativos, y aquellas personas que no, ¿qué número es para hacer referencia a ese mosaico? ¿Os El acordáis? 78, creo. Vale, ¿sí? Vale, me dicen que sí, pues el 78, para animaros a leerlo. Fran Serrano es el secretario actual en Junta Directiva de FATF, es el coordinador de este foro y le paso la palabra, porque yo solamente era deciros sola buenas noches. Vale. Gracias, Ana. Sí, porque además nosotros nos enrollamos con mucha facilidad, así que yo también voy a intentar hablar poco. Teníamos ganas de hablar de paliativos en estos foros que hacemos desde la Federación y ya lo hicimos con Mosaico, dedicándole un monográfico, porque nos parece un tema importante. A mí me parece un tema importante, pero a mucha gente cada vez más, afortunadamente. Así que hemos invitado a 4 personas que son referencias en el mundo de paliativos por una u otra razón y que tienen currículum bastante potentes. Voy a hacer un resumen porque si no podríamos estar mucho rato. Tenemos con nosotros a Ana Bautista. Ana, bueno, es psicóloga, tiene un montón de formación relacionada con el mundo de los paliativos. Ha estado en AFANIÓN, que es la Asociación de Castilla-La Mancha de Niños con Cáncer, ahora está por Barcelona. Tiene un montón de formación y da formación relacionada con el mundo de psico-oncología y de paliativos. Y tiene también, está haciendo el doctorado, no sé si lo tiene ya o no, pero estaba haciendo también un doctorado relacionado con contextos clínicos y de la salud. Si quieres añadir algo, Ana, pues lo añado, pero creo que no hace falta más cosas. También escribió un artículo en ese número de Mosaico. Tenemos con nosotros también a Noelia González. Noelia es compañera de Carolina del Rincón, que estaba anunciada en el cartel, porque yo había hablado con Carolina y esta tarde me ha dicho que tenía un problema familiar, no podía estar, pero está su compañera Noelia, que también juntas escribieron un artículo en Mosaico. Noelia, que también es psicóloga clínica, vía PIRT, y también tiene formación en el mundo sistémico de la terapia familiar, ha estado en varias escuelas, y también experta en cuidados paliativos y ha trabajado en atención primaria, en el mundo de los servicios sociales, y también tiene bastante formación y experiencia en este mundo de paliativos. Tenemos también a Alicia Chamorro. Alicia es mi compañera, es la presidenta de la asociación Cuéntame algo que me reconforte. Ella es enfermera, es máster en paliativos pediátricos, también es licenciada en literatura comparada, que esto explica, y también tiene un máster de narrativa, que yo siempre digo de Alicia que esto explica el proyecto de los cuentos. Cuando se tiene formación en literatura, en paliativos y en narrativa, parece que todo encaja a la perfección. Y también tenemos con nosotros a Cristina Llagostera, pero me dijo que iba muy justa de tiempo y no se ha incorporado, así que en cualquier momento Cristina aparecerá. Cristina también es psicóloga, máster en terapia familiar, en psico-oncología, tiene un montón de formación. Es bastante conocida porque sale mucho en los medios de comunicación, probablemente mucha gente le suene. Y además el año pasado sacó un libro bastante bonito que se llama Morir con amor, que habla de los últimos momentos de la vida y recoge testimonios además bastante interesantes. Así que vamos a empezar. No tenemos ningún guión preestablecido, la idea era que nos juntamos varias personas que más o menos manejamos un ámbito de conocimiento como es el de paliativos y hablamos sobre eso. Así que voy a empezar y la que quiera que intervenga. Voy a hacer una pregunta así un poco general. A mí me da la sensación de que el mundo de los paliativos ha evolucionado, se ha profesionalizado, cada vez tiene más entidad, más fortaleza, hay más profesionales, se escriben más artículos, se escriben libros, ha crecido mucho en los últimos años, pero es verdad que sigue faltando cosas y sigue siendo un camino como que vamos avanzando y siempre tenemos la sensación de que todavía eh, falta mucho. Me gustaría que hicierais un pequeño análisis cada una de cómo veis el mundo profesional de los paliativos, hacia dónde va y qué falta. La que tenga más ganas de hablar. Pues mira, yo coincido contigo, Fran, en que se ha avanzado mucho, pero también porque el punto de partida estaba muy bajito. Y depende también a veces del lugar en el que residas, el que tengas el acceso a los cuidados paliativos. Y si eres adulto, pues igual tienes un poquito más de suerte. Pero en el caso de los niños,
todavía hay un camino muy largo que recorrer. Ahí sí que es verdad que estamos muy al inicio del camino. Y claro, los niños también tienen enfermedades incurables, los niños también sufren, sus familias, y también necesitan atención durante todo el proceso de la enfermedad y obvio en el final de vida. Entonces sí, hemos avanzado, pero nos queda mucho camino que recorrer, y en mi ámbito yo trabajo en un equipo de cuidados paliativos pediátricos en el Hospital Sant Pau de Barcelona. La Fundación Enriqueta Villavecchia, que es para la que yo trabajo, ya impulsó en 2016 pues, una red de cuidados paliativos en todo el territorio con el compromiso de la administración de asumir esa responsabilidad. Entonces ahí, gracias al impulso de entidades privadas, se ha conseguido avanzar bastante, ¿no? Pero queda muchísimo todavía, sobre todo en este ámbito, el pediátrico. Yo comparto con Ana, no sé si Ana o Ana Belén, que no sé cómo te gusta. Ana, me suelen llamar. Pues yo comparto con Ana esta visión en cuanto a los avances. Efectivamente, yo creo que yo también trabajo en el ámbito de paliativos pediátricos, pero por poner, ¿no?, como el pero y la puntillita, creo que sí que es verdad que quedan todavía cosas por alcanzar, como dices, entre otras cosas, ¿no?, que haya una cobertura, primero, más equidad, ¿no?, a nivel de todo el territorio nacional, y por otra parte yo siempre insisto también en la interdisciplinaridad de los equipos, ¿no? Y es verdad que han crecido mucho los equipos de, por ejemplo, en este caso paliativos pediátricos, y en adultos yo creo que también sucede algo similar, pero es verdad que no todos los equipos están compuestos, ¿no?, por diferentes profesionales como enfermeras, médicos, psicólogos y trabajador social, y que a veces el equipo está cojo. Entonces yo creo que ahí también es necesario seguir avanzando en que sean equipos completos, integrales e interdisciplinares. Alicia. Sí, ya no solamente en el tema de la asistencia médica, que como bien están diciendo se partía de un nivel muy bajo y en los últimos años ha avanzado mucho. Hablando de Extremadura, que es lo que nosotros en concreto tenemos más cerca, puede que sea de las comunidades que más ratio de niños alcanzan, porque tenemos la inmensa suerte de tener 2 equipos, uno por provincia, en cuantas hay comunidades que ni siquiera tienen uno solo, ¿no? Entonces ya de ahí, partiendo de la base de que aún no se llega a la totalidad de los niños, aún así incluso nos podemos sentir de las zonas más privilegiadas, ¿no? Pero ¿qué pasa con todos los demás ámbitos que están sin cubrir? Nosotros que hablamos mucho con las familias, que también trabajamos con niños en cuidados paliativos infantiles, aunque en un ámbito que no es el médico, sino es mucho más social, pues cuando dicen que a ellos les encantaría que tuvieran colegio a domicilio, que son niños que a lo mejor ya dejan de poder ir al colegio o ni siquiera han podido ir nunca, pero eso no quiere decir que no tengan derecho y ganas a seguir teniendo una educación, ¿no? Y no tienen acceso a una educación reglada, a que un profesor vaya a su casa, por ejemplo, no tienen acceso a que haya actividades para ellos, no tienen acceso a que sigan siendo niños en muchísimos casos. Entonces, es que las necesidades son en todos los ámbitos. Sí, de hecho en cuidados paliativos siempre hablamos de que se atienden las dimensiones de la persona, tanto la física como la psicológica, social, espiritual. Entonces esto que a un nivel conceptual lo tenemos todos claro, ¿no? De cuando atendemos a una persona no atendemos la patología, no atendemos la enfermedad, no atendemos el cuerpo físico, sino lo que es esa persona en su totalidad. Eso se tiene que trasladar luego pues, a los profesionales, a los recursos que tenemos para precisamente dar esa atención. Esto es verdad que, fíjate, yo no quería hablar directamente de paliativos pediátricos, porque me gusta Fran, que hayáis hablado. Cristina ya está incorporada, te lo chivo. No la veo, es que no te había visto. Cristina, ¿estás por ahí? Ahora Sí, sigo con el Fran, razonamiento. disculpa, Vale. porque he encontrado mucho problema de tráfico. La buena noticia es que en Barcelona está lloviendo, pero hay un cacao impresionante. Me ha costado Vale. para casa. Sí, ya dije que ibas a ir justita. Hice las presentaciones antes y ya te presenté un poco también, ¿no? Está Noelia con nosotros, que es compañera de Carolina del Rincón, que al final Carolina no ha podido venir. Ana Bautista, yo creo que las conoces, y Alicia Chamorro, de la asociación Cuéntame Algo que me reconforta. Y Cristina, bueno, lo decía antes, también es una referencia en este mundo, y además ha escrito un libro muy bonito que se llama Morir con Amor, que tienes que decir, yo he venido aquí a hablar de mi libro, que es lo que hace todo el mundo cuando habla de eso. Y estábamos hablando de los paliativos y hemos
ha hablado de paliativos pediátricos, ¿no? Que es verdad que es como que todo ha avanzado mucho y quizás ahí no tanto. El otro día leía datos sobre precisamente sobre la mortalidad por cáncer y parece que también hemos avanzado muchísimo en ese sentido en la población en general, pero no tanto en los niños. No sé si es una casualidad también, ¿no? Parece que mejoramos antes la vida de los adultos y luego ya nos ocupamos de los niños, ¿no? A nosotros además nos preocupa mucho el mundo de la familia y del entorno familiar. En la federación además trabajamos mucho desde el enfoque de terapia familiar y nos sentimos muy cómodos con la familia. Y desde Cuéntame algo que me reconforte también somos muy de trabajar con la familia y con los hermanos, que Alicia siempre dice que son los grandes olvidados de estos procesos, ¿no? Con estos niños, ¿no? Puede que, esto es una pregunta rara, puede que esto tenga que ver con el propio concepto y el propio afrontamiento de la muerte, de lo que significa morirse, de lo que significa ser consciente de que la vida se termina para uno mismo o para algún familiar y que esto duela muchísimo más con los niños que con personas mayores y que eso nos cueste más afrontarlo, incluso a los propios profesionales. Enlacemos con la muerte. Si te das cuenta, Fran, hablar en una misma frase de niños y de muerte, ya esto nos choca un poco, ¿no? Porque no asociamos la infancia con la muerte, la infancia se asocia con el juego, con la alegría, con la vida, con la energía, con la vitalidad. Entonces esto es algo que ya de primeras levanta una primera barrera y tenemos que ser capaces primero de identificarlo, que esto culturalmente, si ya nos cuesta estar en contacto con la muerte, en el caso de los niños, también, y venimos todos, ¿no? Porque formamos parte de la misma cultura y esto nos impregna. Entonces, tomar conciencia de que esto nos ocurre es el primer paso, porque si no visibilizamos y si no estamos en contacto con esto que nos genera incomodidad, pues tampoco vamos a poder desarrollar los mecanismos para poder dar la atención que se necesita en este ámbito. Entonces, tenemos que inevitablemente hablar de esto. Hablar de la muerte. Cristina, háblanos de la muerte. Acabas de llegar, así directamente. Bueno, yo creo que hay esta negación social de la muerte, pero también de todo lo que implica el dolor, ¿no? La pérdida, que son temas como poco vendibles, ¿no? Mueven poco. Y claro, en el caso de los niños, pues claro, es como algo que nos rompe la cabeza, ¿no? Cuando vemos sufrir a un niño una enfermedad, cuando se mueren, pero realmente es algo que pasa, ¿no? Y sí que es cierto lo que has comentado, ¿no? Los profesionales pues también sufrimos cuando acompañamos, ¿no? Yo me he dedicado más a adultos haciendo atención domiciliaria, pero claro, se crean ahí vínculos tan especiales, ¿no? Tan cercanos a veces cuando puedes seguir a una persona, ¿no? que está en situación de enfermedad, que después también, claro que tiene un impacto en nosotros. Y yo todavía que no he trabajado con niños, ¿no? Me puedo imaginar cómo puede ser para los profesionales. También puedes sentir esa impotencia, esa sensación de no poder cambiar el curso de las cosas, de acompañar a esos padres con esa ansiedad tan tremenda a veces, ¿no? Entonces yo creo que en general, tanto con el tema de los niños, pero también en los adultos, hace falta hablar mucho de la muerte, como traerla a la vida, ¿no? Y yo siempre defiendo que en realidad, y aquí muchos profesionales que nos dedicamos a esto, la mayoría decimos que estar en contacto con la muerte, con el sufrimiento, nos da profundidad a nuestra vida. Entonces yo creo que también es un mensaje a trasladar a nivel social, ¿no? Como si no lo obviamos, si lo ponemos delante, si de alguna manera ampliamos un poco también la visión de lo que es la muerte y la enfermedad, también nos puede dar profundidad, porque yo creo que nos pone muy en contacto con lo esencial, ¿no? Con lo que realmente importa, porque cuando hay una enfermedad grave, ahí se pone en juego todo, ¿no? Y lo más esencial o lo más de más valor, ¿no? Que tiene que ver muchas veces con lo personal, con las relaciones, es lo que va a salir a relucir. Y a mí
Igual es otro tema, ¿no? Pero me gusta mucho también una frase de Elisabeth Kubler-Ross, ¿no? Que fue un poco nuestra precursora en este ámbito, que ella siempre decía, ¿no? Que la mayor parte de los asuntos pendientes son relacionales. Entonces también lo traigo aquí, ¿no? Que es un foro familiar, ¿no? Sistémica, relacional. Creo que lo cuenta aquí. Ah, ok, sí, me parece que sí. Y es eso, ¿no? Y en realidad, cuando escribí el libro, la idea era cómo traerlo eso a la vida, que no haga falta estar en una situación final, que no haga falta estar en una situación de sufrimiento, de acompañamiento, para traer ciertas cosas a la vida y tomar conciencia. Entonces, yo creo que ese es un mensaje que para mí es importante trasladar, que tener presente la muerte nos da más profundidad en la vida. Es una especie de paradoja. Tenemos que hablar de la muerte para vivir mejor o para vivir más incluso. Y parece que hay que poner las cartas sobre la mesa y sigue costando. Pero de alguna forma es una especie de casi de construcción social, ¿no? Hemos creado una idea de la muerte negativa, llena de sufrimiento, de lo que huimos de alguna forma porque es incómodo. Fíjate, cuando hablábamos antes de los niños y de la muerte de los niños, ¿no? Hace poco estuve en una formación hablando yo de esto, poniendo datos que son reales, que alguien me decía, esto no puede ser, digo, sí. Hace un siglo, 1920, la mortalidad infantil de menos de 3 años era del 30%. O sea, esto significa que prácticamente 1 de cada 3 niños antes de los 5 años fallecía. Eso hace un siglo. Hoy creo que es 1 de cada 2000. Y claro, en aquel contexto y en aquella época supongo que estarían muchísimo más acostumbrados, prácticamente en todas las familias fallecía un niño, igual que hoy sigue pasando en algunas zonas del mundo, donde la mortalidad infantil sigue siendo muy alta y se vive de otra manera. Parece que supongo que no te queda más remedio que adaptarte y quizás hoy nos choque más precisamente porque la mortalidad infantil es muy baja y de hecho en España tenemos de las más bajas del mundo y eso hace que quizás nos duela más, ¿no? Pero también tenemos que hablar de ella, igual que hablamos de las otras. Y es verdad que en el mundo paliativo se entró primero con las personas mayores y eso lo hemos hecho bien. Hemos normalizado ese discurso, ya la gente no se asusta tanto cuando le hablas de paliativo. En la familia ya dicen, pues mi padre ya está en paliativo y lo comenta ya con una cierta normalidad, antes daba más miedo. Pero con los niños todavía sigue siendo una cosa que chirría un poco, a pesar de que el concepto de paliativos pediátricos no es el mismo que los adultos, porque en la mayoría de los casos esos niños no van a fallecer próximamente, van a tardar muchos años. Sí, y aunque no lo queramos mirar, está ahí, está presente en nuestras vidas y todos en algún momento nos exponemos y hay alguna situación, pero desde un concepto más amplio, ¿no? De la muerte como parte de la vida en la naturaleza. Y estamos viendo que el ciclo de la vida, no solamente a nosotros, sino a todos los seres que forman parte de la naturaleza, les afecta de la misma manera. Y yo creo que los niños, muchas veces la barrera es del adulto, ¿no? Cuando nosotros lo normalizamos, cuando no lo convertimos en un tabú, los niños son capaces de entender, los niños se expresan y hablan también del tema de la muerte, que a veces nos cuesta mucho cuando fallece un adulto, cómo le contamos al niño, ¿no? Y no confiamos en la capacidad que el niño tiene de entender y de afrontar también esas situaciones y no les podemos privar de que ellos también sean partícipes y de que puedan entender lo que ocurre, porque se dan cuenta, entonces necesitan que nosotros les facilitemos un poco. Yo recuerdo, soy súper fan de las frases de niños, porque de una sabiduría, y una vez leí una de una niña, tenía 9 años, que le decía a su primo, morir es el precio que se paga por vivir, entonces, ¿qué prefieres? ¿No? Y me gustó y me quedó ahí, ¿no? Y yo estaba pensando también en cómo la muerte está presente también en las representaciones artísticas, en la vida en general, ¿no? Y vosotros lo que hacéis con Cuéntame algo que me reconforte, el que esto también desde los cuentos pueda estar presente, también es bueno, ¿no? Yo a veces me he encontrado con títulos maravillosos, historias, El pato y la muerte, ¿no? Por ejemplo, que igual si vamos a una librería nos costaría comprar ese libro para el hijo, para regalárselo al primo o al sobrino. Pero son historias maravillosas y, ¿no? Si conseguimos vencer
esa primera barrera que nosotros tenemos, pues también podemos disfrutarlo, pues esto, dentro de la literatura, dentro de, pues en el cine sí que está más normalizado, dentro de todo lo que es cotidiano. Alicia, háblanos de Zaza, ya que lo ha nombrado. Iba a contar una anécdota, bueno, aquí lo muestro. Gracias, Ana. Zaza y la historia de Ruiz. Zaza se marcha más allá de las montañas y no sabemos. Cuando él inicia su viaje, la historia termina. Es una historia que somos guionistas, Fran y yo, en la que queríamos contar la muerte infantil y queríamos hablar además de los cuidados paliativos infantiles, ¿no? Que ahí están representados en los pájaros dorados y demás que aparecen en la historia. Y una anécdota que realmente, bueno, no sabíamos qué esperar cuando esto saliera, digamos, al público y fuera accesible para todos, ¿no? Porque sí que profesionales de los cuidados paliativos lo habían leído, profesionales del sector, psicólogos y demás, y teníamos muchas referencias que estaban deseando que saliera, pero claro, ¿qué iba a hacer, digamos, el gran público? Pues nos llevamos la bonita sorpresa que sobre todo durante los primeros días, ¿no? Que había bastante expectación entre las personas que nos seguían, los adultos, ¿cuántos adultos nos decían, madre, cómo he llorado con la historia, qué bonita, pero cómo me emocionaba? Y sin embargo, cuando nos hablaban de los niños que lo habían leído o los niños a los que se lo habían contado, oye, ¿y el niño? De todas las edades, 5, 7, 9, uy, pues le ha encantado y que se lo tengo que contar más veces. Bueno, una de las historias más divertidas era alguien que me contaba que entre sus sobrinos, el sobrino lo leyó primero y su hermana, pues en esta edad un poco de esta competitividad entre hermanos, dijo que no, que le arrancaba una hoja al cuento, pero que no lo podía leer entero, que Zaza era suyo, ¿no? Que, digamos así, con esa posesividad infantil, que quería tenerlo para él de lo especial que le parecía. Entonces siempre decimos lo mismo, no tengáis miedo a que Zaza llegue a los niños les encanta. Realmente es lo que hablábamos al principio, que somos nosotros los que ponemos esa visión a la que damos más trabas y las que hay que confiar más en los niños, como bien dice Ana. Tengo ganas de dar un dato del cual me acuerdo que, como anécdota, la sanidad es una profesión, o sea, las profesiones sanitarias son muy vocacionales, ¿no? Probablemente le preguntamos a un médico, a un enfermero, a un auxiliar, a un celador por qué han llegado a donde están y casi todos tienen respuesta. Hace menos de una década había un estudio, no sé cómo estará ahora, porque como decíamos al principio, han crecido los profesionales en cuidados paliativos y más en cuidados paliativos infantiles. Ahora somos más que hace 5 años, ¿no? O que hace 7. Pero hace apenas 5 o 6, la mitad de los profesionales que se dedican a los cuidados paliativos infantiles no saben por qué. No saben por qué, no saben explicar o desengranar ese misterio de la muerte, ¿no? Y yo me incluyo en esa mitad, sin complejos. Yo no podría explicar, dar una razón del por qué estamos viendo a niños en cuidados paliativos. Porque también conlleva sufrimiento, también conlleva a acompañar a familias con muchísima ansiedad, con la peor de las situaciones en la que se van a encontrar probablemente a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, no sé, una como reflexión, ¿por qué estamos en los cuidados paliativos infantiles? Yo, por ejemplo, no lo sé, no tengo la respuesta. Pues probablemente porque alguien tiene que hacerlo y al final, hace poco hablaba con un señor que tiene una funeraria y hablábamos de esto, ¿por qué tiene la funeraria? Y yo decía, alguien tiene que hacerlo. Y no es que me guste o que yo esté cómodo, lo llevo medianamente bien, pero alguien tiene que hacerlo y al final lo hace, bueno, pues el que está más cerca o el que tiene menos miedo o el que se siente menos incómodo, que no significa que te sientas cómodo, ¿no? Y esto acaba pasando. De todas formas, sí tengo yo la sensación de que en el mundo profesional incluso, sí hay una cierta reticencia a trabajar en todo lo que esté relacionado con la muerte y, por supuesto, en el mundo paliativo, ¿no? En el mundo sanitario, seguramente la gente que trabajáis en hospitales, que conocéis a muchos sanitarios, sí notaréis incluso cómo los propios profesionales hablan con un cierto respeto del mundo paliativo o de todo lo que esté relacionado con esto, ¿no? Y a lo mejor tenemos que empezar por ahí. No le podemos pedir a la gente que normalicemos el trabajar con la muerte, en hablar de ella, en prepararse para ella, si no se lo pedimos primero a los profesionales, que al final son los que están en contacto con el resto del mundo.
a lo mejor tenemos que trabajar más con los profesionales y no sé, hacer más formación, hacer más difusión. Aunque sí tengo la sensación, lo decía al principio, de que este mundo está creciendo bastante, profesionalmente, o al menos yo tengo esa sensación, cada vez veo más referencias y más jornadas y más artículos y más libros, ¿no? Me parece, mira, lo de Cristina, el libro de Morir con amor, últimamente sí aparecen libros así, pero antes las referencias que teníamos era como de gente muy lejana y muy extranjera y de hace mucho tiempo, y ahora hay personas que conocemos que ya escriben sobre esto y ahí están sus libros, se difunde de otra manera. Así que creo que hemos avanzado bastante, pero creo que a lo mejor hay que trabajar más todavía con los profesionales y sobre todo, es verdad, con el mundo pediátrico, seguro que sí. Pero también es cierto que aunque en un primer momento no sea algo atractivo para algunos profesionales el dedicarse a los cuidados paliativos, una vez que entras, algo pasa aquí en este mundo que engancha, ¿no? Y yo creo que las personas que trabajamos en cuidados paliativos tenemos en común que somos unos apasionados de nuestro trabajo y que estamos muy satisfechos con lo que hacemos. Las circunstancias de la vida a cada uno le han traído aquí, pero luego una vez que estás aquí, yo creo que sí que es un ámbito en el que se trabaja muy bien y si sabes cuidarte, te da muchas satisfacciones. A nosotros nos preguntan muchas veces lo del cómo podéis, cómo hacéis para cuidaros, ¿no? Sí. Y es verdad que nosotros en ese sentido sí tenemos una posición con respecto al acompañamiento, no sé cómo adjetivarla. Voy a decir que nosotros somos los de los cuentos. Por tanto, es muy fácil entrar a una casa y ser los de los cuentos, porque ya de entrada tenemos un recibimiento con los brazos abiertos, ¿no? La última familia a la que atendimos, a la que entregamos su producción hace ni un mes, si no me equivoco, recuerdo perfectamente la primera visita, 3 hermanos, los 3 allí sentados en el sofá, uno al lado del otro, con una expectación y con una sonrisa ya que nos estaban recibiendo. Entonces, realmente... cada vez que preguntan ¿cómo podéis? A mí es que me sale pensar ¿cómo no vamos a poder? ¿No? Entonces, pero bueno, es verdad que eso es más en nuestro campo, que generamos mucha alegría y nos devuelven muchísima alegría, ¿no? En el campo más sanitario, obviamente los matices son diferentes, las entradas al domicilio son diferentes y ahí ya pues, bueno, pues los profesionales que se dedican más en ese otro lado, pues ya que lo compartan, ¿no? Nosotros es que tenemos un trabajo muy especial, es verdad. Es verdad. Sí, pero es verdad que es un mundo como que, es verdad que si entras ya te quedas ahí atrapado de alguna manera. Pero es verdad lo que decía Alicia, no sé si os pasa a vosotras, ¿no tenéis la sensación esa de que incluso otros compañeros, compañeras profesionales os dicen, uy, yo no podría? ¿No? Esta sensación de yo no podría, ¿qué pasa? Que podrías con cualquier otra cosa y con esto, ¿no? ¿Qué tiene esto de especial? ¿No? Totalmente. Y compartiendo además con lo que comentáis, ¿no? Yo que por ejemplo venía del mundo de paliativos de adultos y recuerdo cuando me salió la oportunidad del mundo pediátrico y ante esa primera llamada mi propia reacción fue no, yo colgué la llamada y dije yo con niños no, ¿no? Y después dije bueno, ¿por qué no? ¿No? Que esto también es un reto, al final también las distorsiones que los propios profesionales muchas veces tenemos con respecto, por ejemplo, el mundo paliativo adulto, aunque también eso empieza ya a cambiar, ¿no? Más asociado a exclusivamente final de vida y lo que comentabais antes, ¿no? Al final en el mundo de paliativo, en niños y en adultos también, enfocamos la muerte, nos hacemos una negación, ¿no? de la muerte, lo visibilizamos, pero al final ese acompañamiento es desde la vida, ¿no? Y también en esa trayectoria vital que comentabais, tomando esa conciencia y permitiendo afrontar ese momento futuro de una manera diferente, pero al final no es todo el tiempo, ¿no? Pensando y hablando de la muerte, sino de muchas otras cosas que tienen que ver con la vida. Y tiene que ver esto con morir de una determinada manera, con relacionar el hecho de morir con algo que sea bonito y no con algo que sea tan desagradable, que ya es desagradable morirse en sí mismo como para que encima lo adornemos de manera desagradable. Por eso, Cristina, háblanos de tu libro, porque morir con amor se puede morir mejor. No se puede morir mejor.
La idea del libro sobre todo era dar voz a testimonios reales en los que los familiares o amigos que han estado ahí han podido percibir en algún momento que surgía la paz, ¿no? Un poco como este ideal, ¿no?, que todos tenemos de morir con la mayor paz posible y que yo creo que esa paz llega en algún momento a todos, ¿no? Pero que cuando llega antes del último suspiro, cuando ya se produce la desconexión de la persona, ¿no? Pues esa paz es beneficiosa tanto para el que la recibe, el que la vive, la persona enferma, como para el entorno. Y en el libro hay testimonios de personas adultas, algún niño, adolescente, y se trata un poco de ver, para ver si nos podemos empapar de eso, ¿no? ¿Qué ha podido ayudar a que apareciera esa paz? Y hay como también vivencias muy distintas, porque en realidad es algo tan propio, ¿no?, el propio proceso de la persona, que no podemos saber cómo será el nuestro, pero sí que eso yo creo que son enseñanzas tanto para afrontar esa situación tan difícil que es la enfermedad y la proximidad de la muerte, como para lo que decíamos antes, ¿no?, traerlo a la vida, ¿no? Estos aspectos que han podido ayudar a morir mejor también ayudan a vivir mejor, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, como ahora también cuando os escuchaba, yo pensaba que puede ser que algunas personas caigan en paliativos y se enganchen, pero hay otras que no. Y yo creo que enganchan los que tienen este aspecto vocacional, ¿no?, que de golpe se despierta, ¿no?, porque tiene que haber bastante vocación para estar al lado del sufrimiento. Pero también yo creo que lo que descubrimos al estar ahí, ¿no?, en el sufrimiento de los duelos, de las pérdidas, de la muerte, yo creo que también se crean una intimidad muy especial. Es como que precisamente en momentos de mucha vulnerabilidad también podemos estar muy cerca los profesionales, ¿no? Y eso también es muy difícil porque sufrimos, pero también nos reporta mucha satisfacción, es algo como que nos devuelve mucho. Y yo creo que también el tema de la muerte, que es como el gran misterio, lo que no tiene respuestas, también nos pone en contacto con la parte trascendente, que al hablar de trascendencia puede tener múltiples significados para cada persona. Puede ser la trascendencia el pensar en un más allá o en la divinidad, encontrar un refugio en unas creencias, pero para otras personas la trascendencia es eso que perdurará después de su muerte, que puede ser ese amor que han dejado en los demás o sentirse parte de la naturaleza. Y yo creo que los profesionales que estamos ahí también nos pone muy en contacto con eso que decíamos antes, ¿no?, lo esencial, lo trascendente, y ahí como lo que es importante, esa intimidad, esa cercanía, eso yo creo que es lo que realmente nos engancha, ¿no? Pero bueno, no sé qué más os puedo explicar del libro. Ha sido un proyecto de muchos años de recoger estos testimonios que están explicados en boca de los que estuvieron allí. Para mí era importante como no ponerlo en mis palabras, no sale tanto la parte de los profesionales, sino se pone el foco en la actitud de la persona o en la actitud familiar que ha podido ayudar. Y después de cada testimonio, pues hago una explicación desde las teorías que conocemos en cuidados paliativos o en las tradiciones de sabiduría, cosas que han podido ayudar a un buen desenlace en algún momento. Y nada, pues ahora pues contenta de que salió a la luz hace un año y bueno, pues ahí seguimos, ¿no?, en el camino. Otro granito de arena en este mundo que da una determinada visión del final de la vida y el recibimiento de la muerte, que yo creo que es necesario. Esta mañana he tenido a una señora en terapia que me ha contado una cosa muy bonita, porque está viendo que le queda poco y tiene miedo, tiene inseguridad, no se siente bien. Y yo le preguntaba, hablando de la trascendencia, ¿no?, ¿cuál es el verdadero objetivo, ¿no? ¿Cómo te gustaría despedirte? ¿Qué tiene que pasar para que tú al final, el día que llegue ese momento, te vayas bien y te vayas satisfecha?
Y me ha dicho algo muy bonito, me ha dicho que en mi entierro haya mucha gente, muchísima gente emocionada. Y si hay alguien llorando, pues mejor, ¿no? Que yo no le deseo el sufrimiento a nadie, pero eso significaría que yo durante mi vida habría hecho muchas cosas bonitas y habría hecho muchas cosas por la gente y que por eso es tan triste. Y dice, yo de hecho creo que ese es el único objetivo que tiene el ser humano, morirse y provocar el llanto de los demás, ¿no? Me ha parecido precioso como lo contaba, ¿no? Y ha sido bonito porque entonces yo le he dicho, claro, y a partir de ahora, es lo que queda, ¿qué tienes que hacer tú para que eso pase? Porque ya no vale lo que has construido de aquí para atrás, todavía te queda, ¿no? Y ha sido bonito porque ella ha visto que tenía que hacer todavía cosas para que eso pasara, adaptándose a sus circunstancias, a las circunstancias de la enfermedad, pero todavía se pueden hacer cosas. Y esas cosas tienen que ver con las relaciones con los demás, efectivamente. Es Me ha algo muy... recordado, Fran, a un cuento de Eduardo Galeano del libro El libro de los abrazos, que es muy bueno. Y hablaba también de una mujer que estaba muriendo en no sé qué zona de la selva y todos sus familiares, allegados, estaban alrededor de ella y todos lloraban. Y entonces alguien preguntó, dice, ¿por qué lloráis delante de ella si aún no ha muerto? Y respondió, para que sepa que la Claro, queremos. efectivamente, porque luego no lo va a poder ver, ¿no? Sí, Qué bonito. para que Sí, sepa es cuánto verdad. la queremos. Y es verdad que queda mucho trabajo en ese sentido, el trabajo con las familias, con las personas que están alrededor y con el duelo posterior. Y no solo con el duelo posterior, sino con el duelo progresivo, ¿no? Este duelo que yo llamo duelo caracol, que es un duelo que avanza tan despacito que no lo ves avanzar, pero que no para de avanzar. Cuando miras al rato el caracol se ha movido, ¿no? Aunque tú no lo veas. Y esta sensación de que me voy preparando ya para esto y que todo el mundo se va preparando y que hay que asumirlo como hacemos de una manera profesional, que esto hay que trabajarlo y que no pasa nada y que para eso tenemos que hablar de eso, porque no podemos no hablar de algo, que es lo que quizá llevamos demasiado tiempo haciendo. Ah, y creo que se están haciendo cosas diferentes y que hay muchos profesionales planteando cosas diferentes y mucha gente que se plantea ya el hablar de la muerte de una manera totalmente diferente. Hasta en los últimos tiempos, hasta del suicidio, parece que hablamos de otra manera, ¿no? Al menos me parece un paso que hayamos conseguido que los medios de comunicación y que el mundo del periodismo digan que una persona se ha suicidado y no que se ha precipitado, como ponían hasta hace poco, y que podamos hablar de eso y que aparezca un informativo hablando de la muerte de alguien con cierta preocupación, es verdad, pero poniendo sobre la mesa algo que me parece que es un paso importante, ¿no? Y no sé muy bien por qué está pasando, pero es verdad que al menos de determinadas muertes sí hablamos de una manera que no hablábamos antes. Y quizás sea eso un paso importante para después poder profesionalizar el qué hacer con eso, ¿no? Sí, creo que el enfoque paliativo está de una forma expandiéndose. Me llamaba la atención una publicación de ayer o de antes de ayer, y te aprovecho y la comento porque es algo que realmente me emociona. Hay una protectora de animales que se llama SOS Abuelos, que ayer o antes de ayer publicó una fotografía de un perro grande con Paloma, su dueña. Paloma publicaban que va a ir a un hospital de atención paliativa a pasar sus últimos días ya, se espera que su fallecimiento sea pronto, es una señora mayor y su perro Sacha tiene 14 años y ha pasado los últimos 14 años de su vida con él, ¿no? Obviamente ella no tiene más familia, así que obviamente el perro es su familia y lo es todo para ella. Ella no va a poder morir tranquila si no sabe que Sacha tiene un hogar, ¿no? Entonces, el ver el llamamiento de la protectora, en los términos en que los hacía, en los que explicaba claramente que Paloma va a fallecer pronto y que lo que se necesita es que Sacha encuentre un hogar, Sacha, que es el perro, ¿no? Lo vi, me llamó la atención el decir, animalistas haciendo atención paliativa a las personas también, ¿no? Entonces, que al final en la sociedad todos podemos de alguna forma participar en ese enfoque paliativo, en el ayudar a alguien que esté muriendo a decir, ¿cómo te vas más tranquilo? Si yo te riego las plantas, por ejemplo, ¿no? Que son tantas cosas, ¿no? O tantos detalles en los que al final pueden ser importantes para la persona. No solamente el hecho de
el que el resto de personas se emocionen, que eso también, sino aquí, por ejemplo, hablamos de una señora que lo único que le importa es que su perro esté cuidado, ¿no? El tiempo que le quede. Otras personas que le puede importar, pues eso, pues pequeños detalles, y creo que, bueno, pues eso, el poder normalizarlo y el poder hablar de ello de una forma más social, como tú dices, desde los medios de comunicación. Eso es algo muy importante. Pero es verdad que todavía cuesta. Y que es un ámbito muy profesional. El mundo de los paliativos, en general, es como una especie de burbuja, ¿no? Dentro del mundo profesional. Y cuesta hablar Es de eso preciosa la todavía. historia. Perdona, Fran. Sí, sí. No, di. Que es preciosa la historia que ha contado Alicia, se parece mucho, o sea, es prácticamente lo que ocurría en la película Truman, que no sé si habéis visto, esta La de del perro, es verdad. Godín, Es ¿no? Que verdad. lo que le preocupaba era lo que pasara con su perro, los cuidados de su perro, y además con un punto que ya antes hemos hablado, ¿no? Un poco de pasada del humor, ¿no? Con un toque de humor, que no siempre cuando hablamos de estos temas lo hacemos, siempre lo hacemos con respeto, pero no siempre con solemnidad, sino también esa parte desenfadada. Nosotros nos reímos mucho con las familias y con los niños. Entonces, bueno, también hay que normalizar esa parte, el derecho a la alegría en cualquier circunstancia de la vida, por dolorosa que sea. A Es mí cierto. no se me olvidará cuando me contaron el último deseo de una chica de 17 años, horas antes de fallecer, ya en el hospital, y pidió la alegría de vivir, que fue tomarse una cerveza y pintarse los labios. Entonces, es que qué detalle, ¿no? Qué color en su último deseo, que se quería mirar al espejo y que le dejaran un pintalabios y era lo último que quería hacer, ¿no? Entonces muchas veces, pues eso, es el mirar a la persona y decir, pero realmente qué es lo que quieres, porque muchas veces pensamos que en el momento en el que hay que ir a despedirse de un familiar, que sabemos que son sus últimas horas y nos llaman y vamos al hospital y claro, vas pensando cuál va a ser la última gran conversación, ¿no? Y a veces es que no hay grandes conversaciones finales, no hay fuegos artificiales ni una gran traca final, ¿no? Que hay veces que es todo mucho más sosegado, más sereno y hay veces eso puede ser una calma, una despedida tierna y suave puede ser lo que resuma la vida de esa persona o de la interacción entre esas dos personas, ¿no? Hay veces que el gran momento simplemente es eso, que estamos como, a veces como preocupados en buscar la palabra grandilocuente para el gran momento y muchas veces no la hay y está bien que no la haya, ¿no? Entonces, pues, enfrentarnos a mirar y a escuchar a las personas que están en ese momento y al que todos llegaremos, ¿no? ¿Qué queremos nosotros? Pues no lo sabemos. No lo sabemos, pero a lo mejor no es algo tan fantástico ni tan explosivo, ¿no? A lo mejor se nos ocurre el detalle más inesperado y es lo que nos hace irnos en paz y sin más. Y aquí yo creo que es importante, ¿no? Colación de lo que comentáis, como respetar el estilo de la familia. Porque a veces, no sé si os habéis encontrado, ¿no? Pero hay personas que a mí me dicen, claro, es que me dijeron, ahora te tienes que despedir. Y de golpe es como un momento, ¿no? Que se le da un peso y dice, pero si nosotros nunca hemos hablado, es decir, de golpe es como, tenía que encontrarme con mi padre y qué le decía justo en este momento. Entonces también cuidado con estos mensajes generales, Sí. familias que sí que serán de expresarse muchas cosas y de decirse pues cosas bonitas o grandes verdades o de resolver temas en estos momentos o durante la enfermedad, pero hay familias en las que no, ¿no? Y aquí yo creo que a veces estos mensajes generales pueden crear mucha tensión y mucho daño en familias que no es su estilo, familias que no son de palabras y son de hechos. O hay familias que sí preguntarán si pueden despedirse, pues, no sé, hacer incluso una fiesta. A veces, ¿no? Que cada familia tiene su estilo y cada persona también. Y como desde ahí cuidar las interacciones, porque los mensajes que dan los profesionales sanitarios o los que están ahí generan impactos, algunos muy buenos y otros también pueden generar confusión, duda, Es malestar cierto. Es interesante eso, sí. con su forma, ¿no? Con su forma de hacer. Porque el mundo paliativo, bueno, como casi todo lo que
lo que rodea al mundo sanitario viene del mundo médico, que siempre ha sido muy normativista, muy de decirle a la gente lo que tiene que hacer. Y es verdad, mira, me estaba yendo al mundo más terapéutico, más de intervenciones psicológicas. La tendencia general, la tendencia en el mundo, que no es en una zona concreta, es hacia modelos que son mucho más respetuosos con las personas y se adaptan mucho más a las demandas de las personas, ¿no? Y son menos normativistas en ese sentido, ¿no? Y me lleva a enlazar con los cuentos también de Cuéntame algo que me reconforte, que cuando hacemos un cuento es total y absolutamente adaptado a esa familia, y que mucha gente nos dice, ¿por qué no hacéis cuentos de...? No, no queremos hacer cuentos normativos con instrucciones de uso, queremos adaptarnos a cada familia, porque eso es lo que hay que hacer, adaptarse efectivamente a la demanda de las personas. Probablemente la gente sabe lo que necesita para morir bien, la gente lo sabe, no sabe ponerle palabras, a lo mejor nosotros tenemos que ayudar a que ese proceso sea de la mejor manera posible, pero que sea su proceso y lo que él necesita. Como contaba, Milton Erickson contaba una anécdota muy bonita, decía que cuando era pequeño vivía en una granja, llegó un caballo a la granja perdido y le dijo a su padre, móntate en el caballo y lo llevas a su dueño. Dice, pero si yo no sé cuál es su dueño, dice, pero el caballo sí. Tú te montas en el caballo, empiezas a andar por un camino y el caballo te llevará a su casa. De vez en cuando se despistará y se parará a comer hierba o se parará porque verá otro caballo, y entonces tú lo que tienes que hacer es volver a ponerlo en el camino, pero en el camino que él te indique, y verás cómo vuelve a su casa. Y efectivamente me monté en el caballo y me llevó a su granja y allí lo llevé. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer los profesionales, ¿no? Llevar al caballo y echarle una mano cuando necesitan ayuda, pero al final el camino es el que ellos marcan, por supuesto. Y yo compartiendo con vosotros todo lo que decís, ¿no? Creo que es súper importante esto que decía Cristina, muchas veces, ¿no? Desde de los propios profesionales insistimos en esta familia, ¿no? Es así, lo que tiene que hacer es tal cosa o estaría mejor haciendo esto otro o el niño. Creo que es súper importante ese respeto por el estilo, ¿no? de cada familia, pero también creo que al final como profesionales es también parte nuestra como de responsabilidad, ¿no? En cuanto a esta parte, como decirlo, como más psicoeducativo, ¿no? De lo que sí que hemos visto por la experiencia que suele ayudar y que es más reconfortante y aporta mayor bienestar tanto al paciente como al sistema familiar completo, y desde ese proporcionar información, ¿no? Y respetando, pero por ejemplo a mí sí que me ha funcionado muchas veces el poder trabajar desde esta familia. Ha funcionado así y viene funcionando así desde hace mucho tiempo, porque en otros contextos el funcionar de esa manera les ha resultado útil y funcional, pero estamos en otro momento y con otro contexto, y desde experiencias que van probando ahora en el presente, diferentes a esa manera de funcionar en el pasado, es como que se van sorprendiendo, y desde ahí poder introducir cambios, como a mí me gusta hablar de cambios mínimos, ¿no? Que ellos se van permitiendo y que van tolerando y que van experimentando los beneficios de poder incorporar esos pequeños cambios a la manera de funcionar que han tenido a lo mejor en otros momentos y en otros contextos. Os quiero preguntar por una cosa que a mí me parece importante, pero yo a veces tengo dudas y no acabo de encajar bien. Y es por la parte espiritual, por la espiritualidad. De hecho, se habla mucho en el mundo de paliativo, bueno, no todo el mundo y en todos los sitios, pero en algunos sitios sí parece que tiene como su importancia, esa parte espiritual, ¿no? De hecho, algunos programas se venden como atención psicológica, social, médica, todas las atenciones, y la espiritual también, ¿no? Y a mí me sigue recordando lo espiritual a lo que se ha hecho desde la iglesia tradicionalmente. Pero hoy hay mucha otra gente que ya no se identifica con ninguna religión concreta y que sigue demandando de alguna forma esta especie de ayuda espiritual que a mí a veces me cuesta encajar. Decidme vuestra opinión sobre la importancia de esa parte espiritual. Al final lo espiritual, ¿no? Hablaba también antes Cristina, ¿no? de la trascendencia. Es verdad que muchas veces lo tenemos ligado espiritualidad a religión, y bueno, la religión y las creencias religiosas pueden ser una parte de la espiritualidad, pero no es la única, ¿no? Y ya hemos visto que en estos momentos de enfermedad, de final de vida, ¿no? Pues para los pacientes es importante el poder, como hablabais, de reconciliarse, ¿no? Pedir perdón cuando consideran
que hay algo que tienen que arreglar, dejar asuntos pendientes cerrados, sean grandes asuntos, ¿no? O como decía antes Alicia, o pequeños detalles, pero que para ellos es importante dejar esa cuestión cerrada al final, que eso son también cuestiones, ¿no? Espirituales, y que no lo tenemos al final. Yo creo que es algo transversal y que desde distintos puntos y de distintos roles profesionales cada uno va abordando, el psicólogo, el médico, el enfermero, el trabajador social, pero que no está únicamente ligado a la religión, es una parte, pero no la única, ¿no? Sí, claro, en cuidados paliativos yo creo que tenemos una mirada de lo espiritual que para mí es muy interesante porque lo une a lo existencial. Entonces, el modelo GES, que es el Grupo de Espiritualidad de la SECPAL, ¿no? Que tiene este modelo que habla de lo intrapersonal, el sentido, lo interpersonal, la conexión, y lo transpersonal, la trascendencia. Aquí, digamos, como que la frontera entre lo psicológico y lo espiritual se desdibuja un poquito, ¿no? Y se habla más desde este aspecto existencial. Lo que sí que sabemos es que en las personas en situaciones críticas, y sobre todo afrontando una situación de enfermedad o la proximidad de la muerte, estas posibles necesidades, ¿no? Que se hablan como necesidades existenciales o espirituales, pueden emerger con más fuerza, precisamente pues, son momentos en los que sube la intensidad de la vida y que pueden venir replanteamientos sobre uno mismo, sobre las relaciones o sobre lo que es para mí la vida, la muerte, y eso a algunas personas les abruma porque es como si viniera todo muy de golpe, y otras personas en cambio encuentran un refugio. Yo creo que ahí nos tenemos que adaptar, y quizás es como querer un poco ponerle el nombre, ¿no? Pero diríamos como de esos aspectos existenciales, ¿no? Como identificar qué necesidades tiene la persona, tanto a nivel intrapersonal, interpersonal o transpersonal, y atenderlas, estas necesidades. Entonces yo creo que esta mirada a mí por lo menos me ayuda, y también ayuda cuando lo hablo con otras personas, y amplía un poco la visión, ¿no? de una espiritualidad o existencialismo que engloba todo esto, ¿no? Sentido, conexión, trascendencia. Y tanto en el paciente como en la familia, ¿no? También cuando están acompañando en momentos de crisis, que nos acaban hablando de cómo este tipo de experiencia por la que están pasando les hace plantearse otros valores en su vida, ¿no? Otros sistemas de prioridades. Al final eso también nos está hablando del mundo espiritual, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos nuestras creencias y nuestros valores, pero ahora estamos en sociedades cada vez más multiculturales y atendemos a personas que tienen distintas confesiones religiosas, que vienen de distintos lugares. Entonces, bueno, tener esta mirada mucho más amplia sobre la espiritualidad, que no solamente tiene que ver con la religión y que cada uno puede experimentar de una manera muy personal, ¿no? Uno puede encontrar la espiritualidad pues, en la conexión con algo que siente superior, en la conexión con un todo, con la naturaleza. Entonces, bueno, hay distintas maneras, ¿no? de vivirla, y nosotros pues lo que tenemos que hacer es acompañar. Vale. Oye, ¿qué os parece? Eso, Ana, te iba a decir. Ha llegado el momento. Sí, lo puse por el chat, ¿no? Lo importante ahora de poner las cámaras, el audio, de que ampliemos foro. Que alguien pueda hacer una pregunta o intervenir o hacer alguna reflexión. Estamos abiertos a vuestras sugerencias. Igual está todo el mundo aburrido y nadie tiene nada que decir. No, yo os voy a leer de Carola porque como lo dejó quiero leerlo, ¿no? Dice, hola, Nos ha hola a escrito. todos. Sí, hola a todos, soy Carola del Río, desde el coche con la familia os he estado escuchando. Ya tengo que dejaros. Agradecida de la iniciativa de este foro y la invitación, y escuchar a gente comprometida con la que he crecido profesionalmente. Qué maravilla la literatura en familia abordando temas delicados. Zaza también aborda la espiritualidad, trascendencia, legado, perdón, relación con uno, con los demás y la naturaleza o un ser superior. Como dice Noelia, a la que agradezco esté con vosotros, y a Cristina, ahora a la que me pierdo con pena. Gracias, Fran y Alicia. Besos mil. Ana os dice esto. Besos mil, Ana. No, besos mil, Ana. Es Carola quien lo dice. Carola del Rincón, sí.
Vale, a ver entre el público. No creo que sea... Bueno, yo no me he podido dormir porque como no estoy dentro de este mundo, lo que decís me parece tan... Bueno, muy interesante. Muy bien, os agradezco. Sí, además yo creo que podríamos estar hablando horas y horas, porque hay mucho que hablar todavía. Mucho. Yo una cosa que quería comentar, ya que estamos aquí un poco en la mirada sistémica, Sí. es que yo creo que estaría muy bien que en el mundo paliativista hubiera más mirada sistémica, porque sí que es cierto que trabajamos con lo que decimos, la unidad familiar, pero más desde un concepto, yo creo, de la familia como recurso, a veces, ¿no? Es decir, como el autocuidado de la familia para que puedan sostener todo el proceso y también atendiendo las necesidades, pero se trabaja poco la crisis familiar global, porque es una crisis individual en cada miembro, pero es una crisis familiar. Y creo que esta mirada, de lo que yo he trabajado o visto, siento que está poco instaurada y creo, ostras, qué lástima, ¿no? Que los sistémicos que estamos un poco más en relación con este mundo y cómo introducir un poco también la mirada sistémica de no solo del individuo, sino también esta crisis general familiar que se produce, ¿no? Pero bueno, igual es empezar otro tema, pero lo quería... No, es el tema. De hecho, estamos aquí en un foro de la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar. Sí. Quizás nosotros, desde Cuéntame algo que me reconforte, como decía Ana al principio de esta última pregunta, que cada profesional, ¿no? Digamos que pone su abordaje a la espiritualidad. Quizás lo llevo pensando todo este rato y creo que la espiritualidad en Cuéntame algo que me reconforte se resume en uno de nuestros eslóganes y es el que sigan siendo y sintiendo como niños todos los días de su vida. Entonces nosotros cuando creamos los audiocuentos y los cuentos ilustrados, es como, vale como metáfora, ¿no? ¿Cómo unimos nosotros a la familia? Todos los personajes principales, que son los nucleares de la familia y los que elijan los niños protagonistas, que puede entrar una mascota, o puede entrar un abuelo, o puede entrar un primo al mismo nivel que la familia nuclear. Cuando ellos pasan a la ficción, la participación de todos y cada uno de los personajes es necesaria y obligatoria para llegar al buen final. Y quizás esa sea, digamos, nuestra metáfora de cómo desde la ficción nosotros hacemos ese enfoque sistémico, ¿no? Se necesitan todos los personajes para poder resolver, no solamente el personaje protagonista de entrada, sino que hay muchas veces el personaje secundario se convierte pues como en el Sam de El Señor de los Anillos, ¿no? Que al final dice, ¿cómo llevó Frodo el anillo hasta el final? Pues porque tenía a su amigo que le acompañaba, ¿no? Si no, probablemente pues no habría llegado hasta el final. Entonces quizás ese sea nuestra forma de hacer el enfoque sistémico. Qué lindo. Qué bonito. Sí. Yo comparto, Cristina, desde mi experiencia personal, por ejemplo, cuando, como digo, trabajaba en adultos, sí que me resultaba más difícil incorporar la orientación sistémica, era sobre todo en intervenciones en crisis, ya como muy al final de vida, donde era difícil poder trabajar, ¿no? con esa mirada, o al menos con la mirada a lo mejor más desde lo estructural, ¿no? En los sistemas desde ahí, sí que me resulta más fácil, a lo mejor desde la terapia breve, ¿no? Centran soluciones, rescatando los recursos, pero es verdad que en paliativos pediátricos, por ejemplo, fue una cosa que a mí fue lo que me mantuvo al final y por lo que elegí mantenerme, porque con esta perspectiva, ¿no? de más a largo plazo, no solo en enfermedades donde la proximidad de la muerte es inmediata, sino que tienes esa posibilidad de trabajar más a largo plazo con familias durante meses, años, ahí sí que estoy viendo que es mucho más viable poder incorporar ese trabajo con la familia desde esa mirada que tú dices, no solo como recurso, sino también como la enfermedad como una crisis vital que afecta a todo el sistema familiar, de poder trabajar cómo afecta, ¿no? a todo lo que es la estructura, redefinición de roles, de toda esa parte de flexibilizar barreras, ¿no? la permeabilidad con respecto al exterior, al aislamiento de la familia. Bueno, pues ahí yo sí
creo que esta mirada es más posible poder incorporarla. No sé, el resto de compañeros, ¿no?, que trabajan también en el mundo de la pediatría, si comparten un poco esta visión de, al tener como más tiempo para trabajar, creo que es más viable poder incorporar eso. Claro, en el caso de los niños siempre están acompañados mínimo por uno de los padres que es el cuidador principal. Entonces tenemos que tener muy presente de no centrarnos solamente en la persona que en ese momento está teniendo ese rol de cuidador principal, ¿no?, sino incorporar también a los otros progenitores, como antes se decía, a los hermanos, ¿no?, que coincidimos todos en que son los grandes olvidados. Entonces, ahí todavía también hay que poner mucho esa mirada. Y luego el niño forma parte de ese núcleo, de la familia, pero también está dentro de un entorno educativo, está dentro de una comunidad. Entonces, el enfoque tiene que ser, o sea, desde que empezamos con la persona en todas sus dimensiones, vamos ampliando como en círculos concéntricos y vamos abordando, porque no hay otra manera, ¿no?, de hacer esa atención, que es involucrar a toda la sociedad. También, pues esto, tener sociedades más sensibles, más acogedoras. Esta mañana me contaba una mamá que va con su hijo al parque y que el niño está solo, que los demás niños no se acercan, no juegan con él, tampoco hay una interacción con los padres, con los adultos. Entonces, nosotros no solamente trabajamos con el niño para que tenga, pues, un bienestar, para controlar síntomas, sino que queremos que vaya al parque y que pueda jugar también dentro de sus posibilidades con el resto de niños y tener el lema este, ¿no?, que nos contaba antes Alicia, de que los niños puedan seguir siendo niños. Y claro, para eso hace falta un trabajo, pero a todos los niveles. Mucho trabajo tenemos aquí. Sí, demasiado para hacerlo solo nosotros. Vamos a necesitar más gente. Sí, yo creo que estamos poniendo, bueno, granitos de arena y esto seguirá creciendo y seguirá aumentando y este mundo seguirá profesionalizándose y cada vez se harán más cosas y cada vez se escribirán más cosas, porque al final no nos olvidemos de esto. El mundo profesional escribe y tiene que escribir. Hay que publicar y difundir el conocimiento porque es lo que llega a otros profesionales y hace que esto crezca. Y a mí me gusta mucho que la gente escriba, que se escriban cosas sobre esto y creo que cada vez hay más. Así que os animo además a que sigáis escribiendo porque es necesario, es una cuestión práctica. Tenemos varios mensajes por aquí de Sí, porque no, de yo agradecimiento. me gustaría que encendieran el micro y lo pudieran decir ellos. No sé si están o no. Porque Jesús García Alba pues dice, ha sido muy interesante, nos da otra visión de un asunto como el de paliativos, muchas gracias. No sé si Ana Nogareda está, o es que no sé si es que a lo mejor no pueden encender el audio. Hola, soy Ana. Ana Nogareda, Sí, tiene audio. me ha sacado de la duda. Yo digo, a ver si hay Sí, alguna sí. tecla en Zoom No, que no le deja. simplemente es bueno, yo la cámara sí que no, porque tendría que hacer ajustes, no sé si ahora, pero Vale, ajustes en el pero Zoom. es que así te escuchamos tu voz y no yo leyendo tu mensaje. Eso Vale, es. vale, la voz sí. La cámara ya es más complicado, tengo que irme atrás y no sé si... Nada, para mí es un placer escucharos porque, bueno, sí que trabajo desde hace 30 años, efectivamente, soy psicóloga y, bueno, he tenido esa oportunidad. Yo estoy muy contenta de trabajar en el sector de personas mayores y durante muchos años en centros residenciales con personas mayores, bueno, que por distintas circunstancias pues, han muerto, ¿no? Y acompañar ese proceso y a sus familiares, muchas veces en los pasos previos, durante el fallecimiento, después, es un trabajo, bueno, que es no solo en el momento de morir, muchas veces también la preparación para morir con calidad, morir bien, ¿no? A veces los familiares son los que tienen que tomar decisiones sensibles, no saben por dónde tirar, acompañas ese proceso y me parece que es fundamental me parece que es fundamental. A mí es un trabajo que me gusta mucho. Lo sigo haciendo ahora en un centro de día y, bueno, la semana pasada lo estoy haciendo con una familia concretamente
porque, bueno, aconsejas, informas, escuchas, inquietudes, porque, bueno, pues porque a veces hay que reflexionar sobre la necesidad de morir tranquilamente, aún hay que decir sin dolor, sin sufrimiento, sin angustia. A veces hay que decidir entre funcionalidad y calmar determinadas angustias que son fruto, la mayor parte de las veces, en mi caso, de daño cerebral. Entonces, a veces hay muchas dudas porque a veces se prioriza, bueno, es que si no mi madre deja de caminar, y a veces hay medicamentos que ayudan con el sufrimiento psicológico, pero no siempre es fácil encontrar el equilibrio. Entonces estamos ahí, yo estoy ahí apoyando y escuchando y ofreciendo mi opinión para ayudar a un buen morir también, claro. Es así, ¿no? Sí. ¡Wow! Gracias. Pienso que es así, no sé. Otro granito de arena en este mundo, ¿ves? Y hay muchos. Probablemente hay mucha más gente de lo que la gente se cree, valga la expresión. Hay muchos profesionales trabajando en el mundo paliativo y afortunadamente cada vez más. Esto no para de crecer. Eso es buena señal. Si os parece, no sé si hay alguna intervención más o alguna pregunta. A mí me gustaría ir cerrando y hacemos una especie de reflexión que quede ahí para la posteridad. La mía es que cada vez hay más gente trabajando en esto y que hay que escribir, hay que publicar. Así que os animo a seguir haciéndolo. Noelia. Bueno, la mía es que hay que seguir visibilizando, ¿no? en la sociedad, como venimos diciendo todo el tiempo, y seguir trabajando desde lo preventivo al final, ¿no? Que es lo que hacemos mucho en paliativo, ir trabajando esas pequeñas cositas o grandes cositas con paciente y familia, que al final es todo lo que podemos hacer de manera preventiva para el futuro doliente, ¿no? Ana. Bueno, pues que es necesario también contactar con todo eso que nos genera incomodidad, con el dolor, con el sufrimiento, y que hacerle un hueco a eso y poder trascenderlo es lo que nos va a permitir seguir viviendo, seguir hacia adelante y tener vidas plenas. Alicia. Bueno, pues aprovecho la reflexión para hacer llamamientos. El llamamiento a las personas que tienen capacidad de financiación, personas, empresas, instituciones, que al final muchos de los que nos dedicamos a ello, no solamente el servicio público necesita también que los gestores pongan más atención también al punto de las unidades de paliativos y también mucho a las unidades infantiles, por supuesto, sino que en los casos de otras asociaciones que nos dedicamos a otro tipo de intervenciones, pues necesitamos el apoyo de los socios, de las empresas. Bueno, ahora están ocurriendo grandes cosas, ¿no? En Madrid con un nuevo centro de paliativos, en Barcelona también han sido siempre muy punteros y han trabajado muchísimo y consiguen mucha colaboración de empresas. Entonces, bueno, pues ese llamamiento a que si alguien nos escucha, nosotros mismos hemos tenido la suerte de haber recibido patrocinio de, bueno, pues de más de una, ¿no? Pero seguimos necesitando más. Entonces, bueno, pues para que cuando alguien piense en qué invertir mi dinero, ¿no? Están las grandes obras de siempre y que como estas cosas no tienen techo, te dirán, no, nosotros seguimos necesitando, claro que sí, ¿no? Pero que también piensen en la opción de los que hacemos estos abordajes más minoritarios, por suerte, porque en efecto la mortalidad infantil y la enfermedad crónica grave y irreversible ha disminuido muchísimo, pero está y quien lo necesita mucho. Entonces, ahí lo dejo. Cristina. Bueno, claro que sí, Alicia. Os animo también desde aquí. Pues yo me quedaría también con este tema de cómo llevar un poco la mirada sistémica al mundo paliativista. Quizás no solo a los que somos sistémicos, pero creo que es una formación que sería muy buena tener algunas nociones, los equipos, ¿no? Que están trabajando, que no solo tuvieran alguien sistémico trabajando, sino que tuvieran algunas nociones como desde otros modelos que se han introducido, como el modelo espiritualidad, como que también hubiera un poco más instaurado el modelo sistémico, que yo creo que por lo menos desde mi experiencia, sigue faltando. Y por otro lado, también cómo
abogar un poco por el autocuidado del profesional, pero que pasa también por una forma de cuidarse en contacto con todo este sufrimiento y en el que invita de alguna manera a un crecimiento personal en el profesional. Así que estos dos temas. Qué bien, qué buenas reflexiones. Estoy agradecida por la invitación. Vale, pues gracias a todas, ha sido un placer. Yo creo que hay que hacer estas cosas más veces. Se trata de esto, de que la gente pueda hablar de esto y cómo no van a hacerlo los profesionales. Hay que normalizar también que pueda haber foros de este tipo y que podamos hablar del mundo de los paliativos, porque hay que hacerlo cada vez más. Muchas gracias a las 4, ha sido un placer teneros aquí, estamos en contacto. Gracias por la invitación. Claro. Muchas gracias. Y seguís así, que lo estáis haciendo muy bien. Escribid. Hay que Bueno, escribir. a mí no me da voz, pero yo me la tomo, porque Eso, Ana, perdona. de escucharos tengo una reflexión que sería muy interesante. Es verdad que a nosotros, porque Fran y yo estamos juntos en la junta directiva actual, nos queda un telediario o dos, ¿vale? Pero qué buena idea generar grupos de trabajo dentro de la federación, ¿no? Porque la junta directiva, que está formada por una junta permanente y luego 17 que son los presidentes de sus propias asociaciones, no podríamos abordar esta petición que se hace desde aquí, y yo me quedo con esa idea que llevaré a mi junta directiva y ojalá que se pueda abordar en la próxima presidencia, ¿no? Que es generar grupos de trabajo donde un grupo de trabajo sí puede hacer posible que haya una introducción del modelo sistémico en los equipos paliativos. Eso creo que se puede hacer desde federación. Creo que tenemos más de 2.000 personas, ¿no? en una federación. Se puede generar un grupo de trabajo de 3 o 4 porque hay un dicho que es mucho para la guerra, entonces no demasiados en el grupo de trabajo, pero que hasta 6 podrían mover un poquito más estos temas de los que habéis hablado hoy. Os agradezco muchísimo la sensibilidad y la sabiduría con la que habéis hablado de este tema, y ahora, si estamos todos de acuerdo, pues hasta la próxima. Adiós y muchas gracias. Gracias. Luego, gracias.